Hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal Mirando el Código y más? Bueno, en esta vez ya estamos comenzando con el video número 12 de Java desde cero. Y nuestro contenido de hoy sería Instrucción a la programación orientada a objetos, las clases y sus objetos, atributos, métodos y modificadores de acceso, para dar inicio a este interesante tema. Entonces, normalmente podemos decir que cuando hablamos de programación orientada a objetos, lo primero que nos viene a la mente es el objeto. Pero realmente lo más importante, una vez que ya los programadores llevan tiempo en este tipo de paradigma, entienden que lo más importante es entender qué es una clase. Porque en sí, una clase pudiéramos verlo como una representación abstracta de un conjunto de objetos. Por ejemplo, podemos ver aquí que pudiéramos definir la clase vehículos, que asociaría a todos los objetos de transporte, o sea que se pueden mover tantos como los automóviles, los barcos, los trenes y cualquier otro tipo de vehículo que las personas puedan utilizar para transportarse. Por lo tanto, pudiéramos decir que todo ese conjunto pertenece a una sola clase, que sería precisamente la clase vehículo. De la misma forma, pudiéramos ver ese ejemplo asociado a las figuras. O sea, pudiéramos tener un objeto cuadrado o pudiéramos tener un objeto círculo, estrella o triángulo, pero al final todos ellos son figuras, por lo tanto pudiéramos encerrar a todos estos objetos como una clase figura. Entonces, viendo este tipo de estructura, ¿qué pudiéramos hablar? Bueno, que una clase sería una representación abstracta de un conjunto de objetos y que el objeto al final es una representación de esa clase. Por lo tanto, una representación de esa clase se convertiría a lo que en el paradigma de programación orientada a objetos se determina como instancia. Por lo tanto, un objeto es una instancia de una clase. Para verlo con un ejemplo más práctico, o sea, llegando de nuevo al problema de la clase vehículo, pudiéramos ver que de todos estos vehículos, ¿cuáles serían los datos en comunes? O sea, tenemos como datos en comunes, pudiera ser el nombre de quien conduce ese vehículo, o sea, el nombre del conductor. Pudiéramos también tener la velocidad que el vehículo tiene para trasladarse, la cantidad de pasajeros que puede asumir este vehículo, como también el consumo de combustible por kilómetros y así también tener los kilómetros recorridos. O sea, esos serían atributos que pudieran asociar a cada uno de esos vehículos, por decir de alguna manera, atributos que serían comunes, ¿no? Ahora, también los vehículos tienen algunas funcionalidades, o sea, comportamientos, algunas cuestiones que ellos pudieran decirnos cómo se comportan. Entonces, en la programación orientada a objetos pudiéramos entender que existe un conjunto de métodos a los que se le pueden llamar métodos getter, que son aquellos métodos que su única funcionalidad va a ser la de retornar el valor de cada uno de estos atributos. Pero también tenemos un conjunto de métodos que se le denominan setters, o sea, serían todos estos métodos que, como bien indica la palabra, sería modificar el valor de estos atributos, o sea, serían métodos para cambiar el valor de un atributo determinado, o sea, podemos decir que si tenemos el vehículo de transporte, el automóvil, para su conductor se llama Juan, pero puede decir que ya Juan no es el que conduce este vehículo y por lo tanto ahora sería Pedro. Entonces nosotros pudiéramos utilizar una función setter para cambiar el nombre del conductor de este nuevo vehículo. Pero también existen cualquier otro tipo de métodos o comportamientos de una clase, como por ejemplo, sería interesante también saber cuál es el consumo histórico de combustible que tiene un objeto determinado de la clase vehículo. Esto puede ser un método que se calcula a partir de atributos que ya existen. Por ejemplo, el consumo histórico de combustible pudiera ser perfectamente los kilómetros recorridos multiplicado por el consumo de combustible que tenemos por kilómetro. O sea, si usted multiplica estos dos valores, da para entender que con eso estaríamos determinando el consumo histórico de combustible. Entonces, sin más, vamos a visualizar un ejemplo de esto en el código. Ya aquí tenemos creado el proyecto para el video y vamos a crear entonces lo que sería la clase vehículo. Para crear una clase es simple. Lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho sobre cualquier paquete de nuestro proyecto,
donde queramos ubicar esa clase y damos seleccionar de Java Class y colocamos el nombre de la clase. Ahora, el nombre de la clase es algo muy importante cómo escribir. Nosotros pudiéramos escribir otras cuestiones, otros estilos, pero en este caso los nombres de las clases en Java deberían comenzar con mayúscula y luego que comienzan con mayúscula el resto de las palabras serían minúsculas. Si usted tiene dos palabras contenidas dentro del nombre de la clase, entonces la sugerencia sería que las dos palabras se escriban sin espacio y sin espacio, pero también cada una sea distinguida porque inicia con mayúscula. Por ejemplo, pudiera ser que si tuviéramos una clase vehículo pesado, sería escrito de esta forma. Pesado, en este caso, se escribe con mayúscula. Este tipo de notación de nombre de clase se conoce como camel case o la notación del camello. Entonces, una vez que creamos la clase vehículo, vean que en su estructura sería por la notación public class y luego tendríamos vehículo. Entonces sería declarar estos atributos y los métodos. Ahora, para los atributos y los métodos, simple. Bueno, tenemos que identificar primero el nombre del conductor. Eso pudiera ser un atributo. Y como sabemos que el nombre del conductor es una cadena de caracteres, vamos a declarar este como un string. O sea, nombre del conductor. O sea, si nosotros nos fijamos, estoy simplemente declarando una variable de la misma forma que ya hemos definido cómo declarar variable. Velocidad, entonces la velocidad pudiera ser un valor doble, pero vamos a definir en este caso que la velocidad sean enteros, para ser un poco más realista, porque los cronometrajes de las velocidades las marcan en enteros. Velocidad, velocidad. Entonces, ¿qué otro atributo sería? Cantidad de pasajeros. Cantidad de pasajeros, consumo de combustible y kilómetros recorridos. Bien, cantidad de pasajeros in cantidad pasajeros. Consumo de combustible y kilómetros recorridos. Consumo de combustible, ese sí pudiéramos decir que es un valor doble. Consumo de combustible pudiera ser un valor doble. Y kilómetros recorridos, vamos a declararlo como un entero. Kilómetros recorridos. Fíjense que en este caso cantidad de pasajeros también la declaré como un entero, porque nosotros no vamos a transportar en un vehículo la mitad de una persona, por lo tanto no existen números decimales aquí. Entonces sería un número entero también. Entonces, una vez que ya creamos los atributos de esta clase, nosotros pudiéramos crear lo que se conoce como constructor de la clase. ¿Qué es un constructor de la clase? Es lo que luego vamos a ver cómo es utilizado para inicializar un objeto de la clase. Entonces, el constructor tiene por regla que tiene el mismo, o sea, el mismo tipo de datos de la clase. La clase es vehículo, por lo tanto, public vehículo. Y a ese constructor le vamos a pasar un conjunto de parámetros. Ahora, existen varios constructores en una clase. Por ejemplo, el constructor por defecto es un constructor que no recibe ningún parámetro y que efectivamente aquí vamos a hacer con nuestros parámetros lo que nosotros deseamos. O sea, podemos decir que el nombre de una clase va a ser vacío, la velocidad va a ser igual a 0, la cantidad de pasajeros va a ser igual a 0 también, el consumo de combustible va a ser igual a 0, y así sucesivamente pudiéramos también los kilómetros igual a 0. ¿Ok? Entonces esto es un constructor que se denomina como constructor por defecto, porque no recibe parámetros, pero que inicializa los atributos de una clase.
Ahora, ¿realmente tiene sentido un vehículo que no tenga nombre de conductor, ni velocidad, ni cantidad de pasajeros, consumo de combustible y kilómetros recorridos? No tiene sentido ese tipo de vehículo. Por lo tanto, vamos a desechar este constructor por defecto porque no viene al caso. Nosotros entonces podemos declarar un constructor que sí recibe parámetros. Ahora, para eso vamos a utilizar un artificio que nos provee el NetBeans como IDE, donde podemos dar clic en Insert Code, o sea, para que no siguieron, es clic derecho, insertar code, y ahí podemos utilizar constructor. Y en esa utilización de constructor seleccionamos todos los parámetros y vean cómo al dar generar ya tenemos un constructor que ahora sí recibe todos los atributos. Y cuando recibe todos los atributos, también está a decir que los atributos de la propia clase, por eso es que this utiliza se conoce como si fuera un puntero, this, punto nombre conductor, va a ser igual a nombre conductor. O sea, está asociando el atributo de la propia clase con el atributo que es pasado por parámetro a la función del constructor. Entonces también pudiéramos utilizar los getter and setter de lo que estamos hablando aquí. Ya vimos que los getter and setter, su función es retornar el parámetro, el atributo, o modificar el atributo. Por lo tanto, vamos a utilizar también con insert code getter and setter. O sea, pueden utilizar getter solo o setter, pero en este caso vamos a hacer el getter and setter, seleccionamos todos y generamos. Vean cómo para cada atributo ahora se ha creado una función. O sea, el get nombre constructor, como es un tipo de dato string, entonces sería una función que retorna un string y que por eso su tipo de dato es string para la función y retorna ese atributo nombre conductor. De la misma forma, él tiene un setter que sería public void set nombre conductor, recibe el atributo que va a ser cambiado, un nuevo valor para cambiar el atributo que ya contiene la clase. Y de esa misma forma va a suceder con velocidad, con cantidad de pasajeros, consumo de combustible y kilómetros recorridos. Por lo tanto, vean cómo toda la clase no nos ha generado prácticamente ningún esfuerzo, solo tuvimos que escribir los atributos y utilizando los recursos del NetBeans, basta con solo dar clic derecho y ya tenemos nuestra clase casi completa. ¿Qué nos faltaría? Consumo histórico de combustible. Por lo tanto, consumo histórico de combustible, bastaría crear una función. Esa función sí no tenemos cómo generarla, porque es una función muy particular. Ya sabemos que el consumo histórico de combustible, en este caso va a ser un doble, porque va a ser el producto de dos parámetros, o sea, del consumo de combustible, que es un doble, por los kilómetros recorridos, que es un entero. Y eso sería un doble. O sea, consumo histórico. Le vamos a poner combustible. Una función que su única función es retornar el producto de kilómetros multiplicado por consumo de combustible. Y vean cómo efectivamente ya nuestra clase de Java, en este caso para vehículos, está completamente desarrollada. Entonces, todo este código, ¿de qué nos sirve? Bueno, nos sirve precisamente de que nosotros podamos crear a partir de ahora cualquier tipo de vehículo que solo necesite de todos estos parámetros. O sea, podemos crear un vehículo. Vean que aquí voy a escribir la clase vehículo. Vean que ahora la clase se utiliza como si fuera un tipo de dato. O sea, podemos decir vehículo y vamos a decir el nombre de la variable sería vehículo 1. Y esa vehículo 1, que es de tipo vehículo, lo vamos a crear una instancia, vamos a crear un objeto. ¿Cómo se crearía la instancia de una clase? Sería con new y ahí invocamos el constructor de la clase vehículo. Por lo tanto, dando espacio, vean cómo se nos autocompleta y nos está diciendo que el constructor de la clase vehículo recibe nombre del conductor,
Luego recibe la velocidad, la cantidad de pasajeros, consumo de combustible y kilómetros recorridos. Aquí yo le voy a colocar ya por defecto los valores, o sea, nombre del conductor, voy a colocar Adriel, mi nombre, y vamos a colocar aquí velocidad. Digamos que la velocidad de ese vehículo sería 150 kilómetros por hora, ¿no? Vamos a decir entonces que la cantidad de pasajeros que él soporta serían 6. Vamos a también el consumo de combustible por cada kilómetro. Estoy simplemente colocando un valor cualquiera. Por cada kilómetro vamos a decir que ese consumo de combustible sería igual a 1.5. O sea, se consume 1,5 litros de combustible por cada kilómetro. Y que los kilómetros recorridos que tiene hasta el momento, bueno, vamos a decir que es un vehículo nuevo, por lo tanto, es de los que se conocen como 0 kilómetros. Sería un vehículo nuevo. De la misma forma, nosotros pudiéramos crear más vehículos. O sea, vamos a crear otro vehículo. Solo que este va a ser vehículo 2. Y aquí sería Juan. Y en Juan, ahora el vehículo que conduce Juan, vamos a decir que tiene como velocidad 165 kilómetros por hora. Ahora, como cantidad de pasajeros, vamos a decir que son 4 pasajeros. Y el consumo es de 2 y que el vehículo de Juan sí ya tiene 10 kilómetros recorridos. O vamos a decir 120. Vamos a colocar ya un vehículo que no es tan nuevo porque ya se le dio uso. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos utilizar las clases? Bueno, precisamente, si ustedes se dan cuenta, nosotros ya declaramos un conjunto de métodos y todos esos métodos nosotros los podemos utilizar de la misma forma que utilizamos el constructor aquí para inicializar el objeto. Nosotros también pudiéramos imprimir cualquier función que requeramos. Vamos a imprimir del vehículo 1, vamos a obtener el nombre del conductor. Vean que de esta forma ya podemos imprimir también del vehículo 2 el nombre del conductor para el vehículo 2. Si nosotros ejecutamos nuestro programa, podemos ver que en la salida se nos va a mostrar Adriel y se nos va a mostrar también el nombre de Juan, porque ellos son los conductores de nuestros vehículos 1 y 2. De la misma forma también nosotros pudiéramos retornar el nombre del vehículo que mayor velocidad tenga. Por lo tanto, nosotros pudiéramos decir un if que si vehículo get velocidad, vamos a utilizar aquí también, podemos utilizar no solamente el método, vamos a llamar directamente a la propiedad velocidad, o sea, si vehículo punto velocidad es mayor que vehículo 2 punto velocidad, entonces vamos a imprimir el vehículo de Adriel, o sea, el nombre del conductor del vehículo 1. Caso contrario, vamos a imprimir el nombre del vehículo 2, del conductor del vehículo 2 por tener una velocidad mayor. Por lo tanto, vean que si nosotros hacemos esto y ejecutamos, efectivamente nos va a retornar que el conductor del vehículo de mayor velocidad es el de Juan. Es Juan. ¿Por qué? Porque Juan tiene un vehículo con velocidad 165. O sea, fíjense que aquí indistintamente vimos un primer momento en el que estamos a utilizar el nombre del conductor llamando al método getter, pero la velocidad pudiéramos llamarla con la función velocidad de get velocidad, pero también la pudiéramos utilizar con el atributo. Esto es porque el modificador de acceso
en este caso de los atributos, todavía no ha sido definido. Eso lo vamos a ver ahora en una segunda parte de nuestro ejercicio. O sea, pudiéramos utilizar aquí también getVelocidad, conforme como estaba diciendo, y si ejecutamos, efectivamente nos retornaría el mismo problema. Ahora, pasando a una segunda parte, ¿qué son los modificadores de acceso? Cuando nosotros trabajamos con clases, existen unas palabras reservadas que se denominan modificadores de acceso. En este caso, ya vimos la palabra reservada public, que estamos colocando delante del nombre del constructor, cuando estábamos declarando el constructor, y que también estaba delante de la clase, de la palabra reservada class, cuando fue declarada la clase. Pero también existe el protected o protegido, el default y el private. Ahora, ¿en qué consisten estos modificadores de acceso? Lo que nos permiten es darle un nivel de alcance de hasta dónde se puede acceder a la información. O sea, si nosotros colocamos el modificador de acceso público, significa que nuestra información es accesible desde cualquier parte, o sea, desde las clases, desde los paquetes donde están nuestras clases, desde las subclases, que eso lo vamos a ver después con herencia, que son las subclases, desde todos los tipos de paquetes que tenga nuestro proyecto, nosotros podemos acceder a esa información. Ahora, cuando nuestro modificador de acceso es protegido, entonces solamente es accesible desde las clases, los paquetes y las subclases. Ahora, el default es un modificador de acceso que no es necesario escribirlo. O sea, no es necesario escribir la palabra, porque por default, como bien dice la palabra, ya Java, a usted no colocarle ese modificador de acceso a la variable, por default ya esa variable significa que va a ser accesible desde la clase y desde los paquetes donde ella está contenida. Y el modificador de acceso private es un modificador que es utilizado más para privatizar, como bien dice la palabra, la información. Por lo tanto, solamente es accesible desde la propia clase donde usted declara esa variable privada o esa operación o método de tipo privado. Por lo tanto, vamos a probar cada uno de ellos. Digamos que ahora nosotros vamos a, dentro de la clase vehículo, vamos a declarar los modificadores de acceso private para cada uno de los atributos. Lo más lógico, casi siempre que ustedes vean la declaración de una clase, es que vean que todos sus atributos son privados o privados. Ya hablando en español, sería privado. O sea, ¿qué significa esto? Que nadie tiene por qué acceder a nuestros atributos desde fuera de la clase. O sea, estos atributos solo tienen un alcance dentro de la clase y por lo tanto pueden ser accedidos dentro de los métodos que trabajan dentro de esa clase. ¿Ya? Ahora, si nosotros salvamos, vamos a ver una diferencia. Y es que ahora aquí nuestro vehículo 2, cuando vamos a acceder a velocidad, ahora nos da error. ¿Por qué? Porque este código que está aquí está en otra clase. Pero como velocidad es privado, ya velocidad no puede ser accedido desde una clase externa. Por lo tanto, solamente puede ser accedido utilizando el método get, tal como ocurrió con vehículo 1. ¿Eso por qué? Porque precisamente el método get de velocidad es de tipo public, o sea, su modificador de acceso es para cualquier lugar, ámbito que tenga nuestro proyecto. Entonces, otro modificador de acceso, ya vimos la significación, el significado de public y de privado, sería el protected. O sea, protected sería solo para sus clases, pero en este caso no lo vamos a utilizar porque no tiene sentido, o sea, solamente dentro de la clase y los paquetes. Bueno, vamos a hacer una alternativa. Vamos a crear un segundo paquete para poder visualizar mejor el protected. O sea, digamos que ahora velocidad es de tipo protected. Si nosotros salvamos, ¿qué es lo que dice nuestro acceso? Que protected puede ser accedido desde el propio paquete. Si nosotros salvamos, vean cómo ahora velocidad nos da error.
aún siendo protegido. ¿Por qué? Porque protegido dice que tiene un alcance también dentro del paquete. Y si nosotros miramos nuestro proyecto, vehículo comparte el mismo paquete donde está la clase principal del main video 12. Ahora, si nosotros cambiamos para otro paquete, vamos a crear un nuevo paquete aquí. Sería un paquete de teste para probar lo que estamos diciendo con acceso. Si nosotros cambiamos la clase vehículo para este otro paquete, vamos a refactorizar. Ahora vehículo estaría conforme sin ningún error acá en este otro paquete. Sin embargo, ahora video 12 sí da error. ¿Por qué? Porque velocidad es de tipo protegido y protegido solamente tiene acceso a las clases que están dentro del paquete teste. Por lo tanto, video 12 tendría que cambiar a que la utilización para acceder hacia velocidad sería con la función getter, get velocidad. Bueno, y de esta forma ya vimos que cómo ocurriría con el modificador de acceso protegido. Y el default era exactamente aquel modificador que ya teníamos. O sea, cuando nosotros quitamos el modificador, entonces es porque estamos definiendo el modificador de acceso como default. O sea que el default nos está diciendo que vamos a tener un alcance dentro del paquete y dentro de la clase solamente. Por lo tanto, queridos amigos, de esta forma espero haber aclarado e introducido el tema de la programación orientada a objetos, así como los modificadores de acceso que nosotros podemos utilizar para las variables y para sus métodos. Hasta luego.